Continuamos con la serie de ejercicios sobre límites de las formas indeterminadas. Vamos a realizar los ejercicios 8 y 9 de los 20 ejercicios que les planteamos que íbamos a tener para este tipo de límite. Le hemos traído el número 8, el límite cuando x tiende a 0 de una expresión trigonométrica en forma de fracción, 1 menos coseno cuadrado sobre x. No todos los límites tienen que tender a 0. Recuerden que ya hemos visto esto en videos anteriores. O sea, el límite puede tender a otro número. En este caso hemos dado el número 9 cuando x tiende a pi sobre 2. O sea, puede ser a 0, puede ser a pi sobre 2, puede ocurrir que a cualquier número cuando tiende el límite la forma se indetermine. Vamos a recordar, para resolver estos dos límites, las dos límites que habíamos estudiado. O sea, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Recuerden que este límite es 0, hay que conocerlo. Y el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que es 1. Con estos dos límites trabajamos, transformamos las expresiones algebraicas, en este caso que tienen expresiones trigonométricas, y si llegamos a una de estas expresiones ya sabemos que entonces podemos usar estas dos igualdades. Vamos a comenzar. ¿Cómo plantearemos el cálculo de este límite? Recuerden que primeramente, ante todo, siempre hay que calcular el valor del límite en el punto al cual se indica. O sea, evaluarlo, ver si ese límite existe o no. Y en el caso de que exista el límite en ese punto, sencillamente ese es el valor del límite. O sea, evaluar la expresión en el punto indicado. En este caso es 0. Nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de 0 sobre 0, que es el valor que le hemos dado a la variable x. Y procedemos a efectuar esta operación. 1 menos coseno de 0 es 1 sobre 0. 1 menos 1 es 0. Y 0 sobre 0 es la forma indeterminada. Ya hemos determinado que directamente al evaluar el límite en el punto que me indica no puedo tener el valor del mismo, porque me ha dado 0 sobre 0. Recuerden que es la forma, una de las formas indeterminadas para los cálculos de límite. Por lo tanto, debemos transformar esta expresión, esta función 1 menos coseno cuadrado de x sobre x, transformarla de forma tal que eliminemos la indeterminación precisamente de este límite. Y recordamos entonces, para el caso de este ejercicio, una de las formas de factorización que estudiamos en álgebra. Tenemos por aquí la expresión a2 menos b2, llamada diferencia cuadrada, y recordemos que se descompone en el producto de la suma por la diferencia de sus dos raíces. Siempre que tenga a cuadrado menos b cuadrado, la descompongo en el producto de a más b por a menos b, donde a y b son precisamente las raíces de los dos términos que aparecen en el binomio. Vamos a ver si esta expresión en numerado cumple la condición. 1 tiene raíz cuadrada exacta, y la raíz cuadrada exacta de 1 es 1. Y coseno cuadrado, la raíz cuadrada sería coseno, por lo tanto los dos tienen raíz cuadrada exacta y lo puedo entonces descomponer de acuerdo a la expresión obtenida. Vamos entonces a factorizar ese numerador. Lo descomponemos el producto de a más b por a menos b. En este caso a sería 1, sería 1 y 1, 1 con más y 1 con menos, o sea, a más y a menos, y la raíz cuadrada de b2, en este caso la raíz cuadrada de coseno cuadrado sería coseno de x, y lo hemos descompuesto en 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x sobre x. Ya hemos descompuesto esta expresión, este binomio, en una diferencia cuadrada, y vamos a ver, de acuerdo a lo que hemos obtenido en esta expresión, si se asemeja a una de las dos formas conocidas. Creo que estamos de acuerdo en que estoy en presencia de la primera, o sea, el inciso A, límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, que sería 0. Esta expresión, si yo logro separarla, precisamente esta expresión sería 0, el límite. Pero yo sé que esto es un producto, y atendiendo a las propiedades de los límites, sabemos que podemos separar en dos límites. O sea, el límite de 1 más coseno de x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Podemos hacerlo en base a la propiedad de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites. Y estamos en condición entonces de hacer los cálculos pertinentes.
En este primer límite podemos evaluar x tiende a 0. Sería 1 más coseno de 0, que multiplica, y este límite ya lo tenemos indicado aquí, que es igual a 0. Por lo tanto, tendremos aquí 1 más coseno de 0 es 1 por 0. 1 más 1 es 2. Y 2 por 0 es 0. Por lo tanto, hemos logrado calcular el valor del límite de 1 menos coseno cuadrado de x sobre x, aplicando en este caso una diferencia cuadrada y separando por límite y usando una de las dos expresiones conocidas para los límites. Vamos entonces a hacer el número 9. Estamos planteando que no siempre los valores del límite tienden a 0, pueden tener otro valor determinado. En este caso lo hemos colocado para pi sobre 2, ya que estamos hablando de funciones trigonométricas. Y precisamente vamos a evaluar primeramente este límite. Nos quedaría coseno x tiende a pi sobre 2 de pi sobre 2 sobre cotangente de pi sobre 2. Y procedemos a calcular los valores trigonométricos. Coseno de pi sobre 2 sería 0 y la cotangente de pi sobre 2 también es 0. Por lo tanto, hemos tenido una forma indeterminada. Por lo tanto, debemos transformar la función coseno sobre cotangente de forma tal que eliminemos la indeterminación. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a aplicar las identidades que conocemos de las funciones trigonométricas. Sabemos que el coseno de x lo podría cancelar con un coseno en el caso que aparezca en el denominador. Y precisamente tenemos en el denominador la cotangente de x. Y por definición, la cotangente de x es, recordamos, coseno de x sobre seno de x. Podemos sustituir la cotangente por coseno de x sobre seno de x. Y aquí tendríamos entonces lo siguiente: el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de coseno de x por el recíproco del denominador sería seno de x sobre coseno de x. Y esto me permite hacer más simplificación para precisamente la parte de la función que me determina el límite. Y nos quedaría límite cuando x tiende a pi sobre 2. Al simplificar, solamente me ha quedado la función simplificada seno de x. Por lo tanto, estoy en condiciones de evaluarla. Límite cuando en un punto el seno de x sería el seno evaluado en el punto, en pi sobre 2. Y repito, recordamos el valor del seno de pi sobre 2. Recuerden que el seno depende de la y en la circunferencia unitaria. Y la y en pi sobre 2 toma valor máximo, que es 1. Por lo tanto, 1 sería el valor del límite de coseno de x sobre cotangente de x cuando x tiende a pi sobre 2. Aquí tenemos ya cerrado entonces el ejercicio 8 y 9 de esta serie de límites que vamos a llevar a cabo. Vamos al siguiente video donde veremos otros ejemplos.